Bueno, pues nada, continuamos aquí con nuestro debate flash sobre la democracia y su dilema. Eh, Quería preguntar, chicos, aparte después de lo que hemos tocado todo, he dejado al aire allí lo del tema de los medios de comunicación, también de que, ¿por qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que cualquiera puede ser candidato, digamos, a unas elecciones? eh, o tendría que ser una persona que cumpla ciertos requisitos. Eso sería una segunda pregunta. Quería preguntar una cosa más, pero se me ha olvidado, así que luego ya la retomaré. Entonces, bueno, pues adelante, Eh, Omar. ok, gracias. Bueno, me parece muy interesante el tema este de los medios de comunicación. Eh, Muchas veces se define a la prensa como el cuarto poder. No sé si lo habían oído, que el poder que ejerce, como decían, por ejemplo, Jorge, que el poder judicial, ejecutivo, legislativo, y el cuarto poder del Estado sería la prensa. Y porque ejerce un poder enorme sobre la opinión pública, es decir, tú le dices a alguien cómo pensar, como lo hace, por ejemplo, a veces los medios de comunicación más famosos, en su tiempo principalmente la televisión, y dice, y esta televisión apoya a México, apoya a un partido. Eh, bueno, tomando la tradición de ejemplificarlos con nuestros países, en el caso de México, no sé si hayan visto una película de Luis Estrada que se llamaba La dictadura perfecta, no sé si la hayan visto, ¿no? Pues, bueno, se la recomiendo, es una película muy buena que habla sobre los medios de comunicación, la influencia de los medios de comunicación en la política. En México existe un duopolio que son dos televisoras, Televisa y TV Azteca, las dos televisoras principales. Ahora ya hay otra, pero las principales eran esas. Entonces estas televisoras impulsaban, durante años estuvieron impulsando las campañas de los presidentes, de los políticos, y principalmente el PRI, por ejemplo, tenían un acuerdo, que era el partido hegemónico en aquel entonces, que llegaban un partido con la televisora y les daba maletín de dinero, les daban millones de dinero en contratos, en publicidad y en exclusividad a las televisoras. Y las televisoras les daban como que un paquete de promoción de promoción y publicidad a estos candidatos. Entonces ya tenían sus propios estrategias de campaña, hasta les ponían actrices para que se casaran con ellos. Por ejemplo, Peña Nieto se casó con el Peña Nieto, el expresidente de México, se casó con una actriz de Televisa muy famosa que se llama Angélica Rivera, que pues era una modelo y todo eso. Y entonces eso le hacía, hagan de cuenta que hicieron la presentación como en un eh, como de un cuento de hadas, ¿no? O sea, una presidencia como de un cuento de hadas, en donde ella era pues la primera dama y pues estaba muy bonita, tenía sus hijos y ese tipo de cosas. Y pues así lo presentaba la televisión. Y los mexicanos, pues, bueno, no todos, obviamente, pero pues sí, algunos pues compraban esa historia, compraban la historia y pues votaban por él, y también echaban mano de los fraudes, ¿no? Aquí en México los fraudes son muy famosos, se roban las elecciones, rellenan las urnas, se roban los paquetes electorales, entonces, eso es lo que pasaba aquí en México, la influencia de la televisión es enorme, ¿eh? La verdad es que sí es un cuarto poder y puede derrocar incluso gobiernos. Si la televisión no quiere que tú seas presidente, no lo vas a hacer. Si la televisión no quiere que tú seas, no sé, gobernador o diputado, pues no lo vas a hacer. Entonces, incluso la televisión luego sacaba videos de políticos pues haciendo sus tranzas, sus negocios sucios, y pues ya con eso los tiraba él o los dejaba en el suelo. Otro ejemplo fue de Mayo Marín, que tenía audios de que hablaba sobre niñas que tenían una red de prostitución, una red de tráfico de pederastas. Era gobernador de aquí, de un estado de México, y él manejaba esa red de tráfico infantil. La televisión sacó ese audio, pero si bien ellos hubieran querido, pues no lo sacaban. O sea, y al final de cuentas, fíjense que
qué cosas, no fue la PGR, no fue la fiscalía la que procesó a ese gobernador, y fue la televisión. Imagínense el poder mediático que tiene. Entonces, y respecto a la otra pregunta de que si cualquiera puede ser presidente, como decía Sebastián, aparte de la democracia, como lo decía Platón, ¿no? Que las formas puras e impuras del gobierno, que era la democracia, las puras, la democracia, la aristocracia y la oligarquía, y sus opuestas, ¿no? Que era la tiranía, y no recuerdo las demás, no sé si me las recuerda más tarde, pero la aristocracia la consideraba incluso superior a la democracia, Platón. Es decir, la aristocracia, el gobierno de los mejores, es decir, el gobierno de los más preparados, de los científicos, de, de la gente que sabe, de los matemáticos, de los filósofos. Entonces, eso, yo no estoy de acuerdo con eso porque podría ser injusto para las oportunidades de los demás, ¿no? Porque por alguna u otra razón tal vez no pueden llegar a esa preparación y no puede representar la voluntad popular o digamos la pluralidad de todo el pueblo, de todos los que pueden pensar o constituir la mayoría. Y ya con eso pues finalizaría esta idea. De acuerdo. Bueno, enganchándome a eso que acabas de decir, Omar, ya que ahora va a hablar Sebastián, quería decirle a Sebastián que si nos explicaba un poquito así brevemente lo que él conoce y lo que él sabe, cuando estuvimos hablando hace un momento, antes de empezar, sobre los tipos de democracia. A ver, eso más o menos lo que estaba diciendo Omar, pero que tú empezaste cuando empezamos, tú también nombraste que habían varios tipos de democracia y a ver qué nos dices sobre Yo eso. honestamente solo conozco el tema de la democracia representativa. No veo, bueno, Pero habías nombrado también la democracia, de la aristocracia, ¿no? La aristocrática esta. sí, pero no entra como una democracia, es un sistema aparte en el que se toma solo los más preparados. Vale, vale. Bueno, ok. Fuera de eso, con lo que ha dicho Omar, vale, estoy de dale, sí. perdona, es que pensaba que solo querías hablar. Ok, tengo una pregunta para Omar. ¿Los canales de televisión son privados o son del Estado? No, aquí en México todas las televisiones de esos que mencioné son privadas. El Estado Vale. nada más tiene un canal que se llama SPR, pero pues nadie lo ve. Aquí en Colombia pasa algo parecido, que lógicamente es la televisión privada, pero con los jugosos contratos del Estado, que básicamente están ahí para decir lo que quiere el Estado. Pero lo curioso es que como los partidos se pelean constantemente, la televisión expone a ambos partidos. Entonces, me llama mucho la atención esa manera de anunciar las cosas, porque, digamos, en una televisión que esté completamente manipulada por el Estado, lógicamente el partido ganador o el gobernante, pues, dice lo que quiera. Y quien no, pues, dicen que es mentira, porque no tienen cómo probarlo. Y de hecho es verdad, porque no tienen cómo probarlo. En cambio, en este caso, como están, digamos, compitiendo por el poder, se debate mucho, o sea, se debate por ver los fallos y los aportes del uno y del otro. El problema es cuando cambian el discurso al final. Por eso digo yo que lo mejor sería poco tiempo con pocas propuestas para dejar muy en claro lo que quieren hacer. Esto, digamos, aplicaría mucho para el tema de la educación, la salud y todo eso. Si un presidente tiene como objetivo la salud, entonces que haga la salud, pero que no venga de un momento para otro a debatirse, por así decirlo. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia vea la locura que pasó en lo de las protestas, que como por las protestas todo estaba destruido, trataron de buscar dinero privatizando todos los hospitales y el pueblo se lo negó. Y al final, pues ahora están, digamos, con mucho subsidio, con lo de las becas, con atención a lo de las vacunas y todo eso, siendo que Colombia fue uno de los últimos países en recibir las vacunas, o sea, fue un completo desastre. Entonces fue como en plan de, a ver, ¿vas a tener algo en concreto o vas a estar dudando de ti mismo durante todo tu mandato? Y algo que me gustaría hablar, que lo que no hemos hablado es del tema del Congreso.
o de la República, lo que son los congresistas, los senadores y todo eso. El Congreso en sí tiene el problema también de mantenerse durante mucho tiempo. Personalmente yo considero que el Congreso, o sea, a diferencia del presidente que debería tener 2 años y su capacidad de reelección, por si, digamos, hizo algo bien, el Congreso debería tener 4 años, pero no debería tener una reelección. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque sería un cambio, porque no estaríamos preparados, porque sería como un paso muy, muy acelerado, por así decirlo. Sería como un cambio muy, muy constante. Y como sabemos, Latinoamérica tiende a ser muy volátil o muy extremista en sus opiniones. Entonces es muy posible que estalle, no una guerra civil, pero sí que la gente, o sea, no diría que estalle una guerra civil, más bien que estalle un golpe de Estado, pero no por la ideología que tienen, sino por la forma en la que está el Estado, porque se volvería un Estado demasiado cambiante, un Estado que cambiaría demasiado rápido. Entonces, hay que entender que cada cierto tiempo los seres humanos cambian de pensamiento, porque aquí, digamos, o sea, si hablamos de 2008, la homosexualidad, digamos, era un tema complicado. En 2012 se empezó ya como a pensar un poco en el tema de la igualdad, y ya actualmente se le hace muchísima, pero muchísima propaganda al movimiento homosexual. Tanto así que incluso las propias comunidades del LGBT ya están como dudando de la propaganda que les dan. Y otros que obviamente quieren platita de ahí, pues aprovechan la propaganda. Bueno, como, como, Mm. como ha pasado con tantas cosas. Cualquier cosa que esté de moda, pues los políticos para ellos, se lo agarran para ellos para hacer sus cosas. Adelante, Jorge, por favor. Los medios de comunicación no ayudan para el buen desenvolvimiento de la democracia de un país. Están muy lejos de ayudar. En Argentina hay medios de comunicación privados, hay medios de comunicación estatales, ambos son muy poderosos. Los medios de comunicación estatales están multipresentes. Sí, Una pregunta, Jorge. ¿Hay sí. más, nacional, hay más de un medio público del Estado? No lo sabría decir. Ah, Lo, vale. lo Porque yo generalmente conozco que siempre, en general, en los países que yo sé, siempre normalmente hay uno. Pero como has dicho, están varios, hablan en plural, no me Lo surgió que la sí duda. sé, lo que sí sé, por ejemplo, es que hay multimedios, ¿entendés? Acá se habla mucho de multimedios. Empresas que son una empresa propietaria de muchos medios de comunicación, como el multimedio Clarín, o otra que se llama Cadena 3. Entonces, hay algunas que son... El hecho de que sean privadas no significa necesariamente que están en contra del gobierno. Hay muchas que son privadas y que son oficialistas. Pero bueno, acá tenemos el multimedio Clarín, que es claramente opositor al oficialismo peronista, sobre todo al kirchnerismo. Pero bueno, yo personalmente también soy muy opositor al kirchnerismo, pero no significa por eso que soy macrista, ni que soy de ningún otro partido. Simplemente considero a los peronismos y al kirchnerismo como los más corruptos que hay. Entonces, por esa simple razón, cuando escucho medios de comunicación, escucho las noticias en alguno de los canales de noticias del multimedio Clarín. Pero lo escucho críticamente porque veo que critican al gobierno, al mismo gobierno que yo critico como ciudadano, pero lo critican en base a mucha demagogia, a muchas mentiras, a mucha falacia. Ridiculizan a los gobernantes cuando no tienen una noticia válida para decir contra el gobernante. Y bueno, los medios de comunicación estatales hacen lo mismo contra los políticos de la oposición. Así que, y el pueblo se deja llevar. Lo arengan de un lado, lo arengan del otro y bueno, el pueblo muchas veces le hace caso a los medios oficialistas porque le dan un plan social, porque la pobreza es demasiado grande y la ignorancia es demasiado grande.
Entonces, con un plan social compras el voto popular, y entonces ahí también está fallando la democracia. No está eligiendo la democracia, o sea, esa persona no tiene el poder de elegir al gobernante si le están comprando el voto con un subsidio. Bueno, y como digo, los medios de comunicación están metidos en eso de presionar, de manipular a la sociedad. Listo. Sí. Vale. Una cosa, yo insisto, ¿vale? Creo que todo esto se solucionaría cambiando el sistema. Cambiando el sistema por cosas coherentes y de sentido común, como lo que básicamente hemos dicho todos, sobre todo Sebastián y Jorge, que han dicho propuestas concretas. Sebastián, en el caso de Sebastián, estoy muy de acuerdo con lo de reducir el tiempo de mandato, pero yo insisto, además de eso, porque en 2 años se pueden hacer muchas cosas, además de eso, tendríamos que presionar de forma más agresiva a los políticos para que cumplan lo que hagan. Quiero aportar algo, pero es que me da Sí. miedo que se me olvide, entonces quiero que lo voy a decir ahora. Dale. Dale, el problema, y aprovechando que me recordaba eso, es que también basándome en lo que dijo Ares, el ser humano, pero no considero que el ser humano sea tonto. Yo no considero que el ser humano sea tonto. Bueno, también lo dijo un poco así en general, ¿no? También en Sí, plan. sí, pero yo no lo considero tonto, yo lo considero orgulloso, yo lo considero estúpidamente orgulloso, porque por ejemplo tenemos el caso del sistema nazi en Alemania. Alemania, antes de caer en el nazismo, eran los socialdemócratas, o sea, eran un partido que buscaba la igualdad y la equidad de todos. Y cuando acabó eso, se volvieron por completo en el orgullo nazi. Y esto pasa también con Argentina. En Argentina estaba mucho Argentina es el país más orgulloso de Latinoamérica, no nos vamos a decir mentiras. Y destaca mucho cómo entre argentinos exponen su orgullo encima del uno y del otro. Y ese sistema se puede, o sea, literalmente todo puede estar en llamas, pero el orgullo del ser humano siempre va a estar ahí, siempre va a estar intacto y siempre va a estar defendiendo lo indefendible. Aquí ya es independientemente de todo. Y esto pasa también con los partidos democráticos y con todo su pensamiento. Y más, pues repito, con el ejemplo de Alemania, que pasó de buscar equidad a ser un sistema de orgullo, pero un orgullo extremista y peligroso. Entonces, para limitar esta embriaguez de poder, porque literalmente están borrachos de poder y de orgullo, yo diría que no les demos cárcel. Yo diría que sencillamente los sacamos de la política. Porque, vale, los mandas a la cárcel, pero tienen sus contratos, tienen sus amistades, tienen sus cositas adentro del Estado. Obviamente lo van a sacar en uno o 2 días. O obviamente lo sacan, digamos, si tiene cadena perpetua, lo sacan en 2 años. Sí, por supuesto. Inhabilitado político, totalmente. Sí. Entonces, de o por incluso vida, el además. exilio, ya sí. 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 Entonces, Yo estoy completamente de acuerdo. Porque eso coacciona a estas personas a que tú te vas a meter en algo, pero te tendrás que meter porque de verdad lo quieres, por voluntad propia, por amor al arte. Y porque de verdad quieres al amor a lo que se hace. a tu país, claro, a tu país, a que de verdad quieres mejorar, a que ves realista y te has asesorado con gente, economistas y demás, para intentar hacer un proyecto que lo que salga adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo un último punto adicional. Adelante. Una última cosa. Con esto de no mandarlos a la cárcel no quiero decir que el sistema de cárceles esté bien, porque es que una mentira que se ha llevado bastante, a veces de una manera muy ignorante, es que la gente cree que con más policía se arregla el asunto. Yo honestamente, a mí una vez me robaron toda la casa, literalmente esa casa me la dejaron en nada, y yo vivía en esa época yo vivía a una cuadra de la policía, y la policía en moto, se me dio por sacar el cronómetro, literalmente tardaron 27 minutos. O sea, 27 minutos a una sola cuadra. Y aquí es cuando me doy cuenta de que realmente la policía ya no tiene la culpa porque ya no puede hacer más. Ya independientemente de su capacitación o de todo, realmente esa idea de más policía solo va a hacer que todo se haga más lento.
Piénselo así, una empresa con muchos empleados y una empresa con pocos empleados. La empresa de pocos empleados va a trabajar a su límite, incluso arriesgando la salud de sus empleados. En cambio, la empresa de muchos empleados no va a estar haciendo mucho que digamos, y después se va a ver reflejado en por qué están, está o claro. sea, se ve reflejado en los despidos masivos. Entonces, yo creo que la solución no está tanto en los policías, sino en las cárceles, porque si la población se multiplica, significa que vamos a requerir más celdas en las cárceles, significa que necesitamos más cárceles. Y eso es algo que no falta el ignorante que diga, no, pero es que antes no había tanta delincuencia, no se trata de delincuencia, se trata de que si digamos el 1% de la población es un delincuente, entonces ese 1% siempre va a estar incrementando si la población incrementa. De nada te sirve tener el mismo número de cárceles, por eso es que recortan las condenas, así sea millonario el que está en la cárcel o así sea muy pobre, siempre le recortan la condena, porque no hay espacio. Y toda esa platita no se va para hacer más cárceles, sino que se va para pagar muchos policías, muchos policías que al final solo actúan más y más lento. Bueno, Sebastián, hablando de recortar, te recorto porque es que si no, ya me gustaría que pudiéramos aquí extendernos más. A ver, vamos por partes. Hagamos lo siguiente. Ha entrado Terragénesis, saludos, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros, bienvenido. Si quieres decir algo ahora brevemente te doy la palabra, luego le tocará a Omar y ya luego cerramos porque si no tendremos mucho tiempo. Adelante Terragénesis, por favor, si quieres saludar o decir algo al respecto. Dejo una pregunta en el chat. No tiene micro. Vale. Bueno, pues vamos a ver la pregunta. Pregunta, ¿cómo implementarían un trabajo forzoso para los reclusos? ¿Lo harían por su nivel de delincuencia? ¿Peor condena, más trabajo? ¿O trabajos por igual para todos? Y me aclara que puedo decir como es que pone Terragénesis, bueno, pues es Alexis. Bien, y además de eso te doy la palabra a Omar, pero antes, aparte de lo que ha dicho Alexis o Terragénesis, quería decir, democracia participativa. Yo creo que nos estamos contradiciendo en este debate, entre comillas, ¿no? Porque, claro, sí, estamos de acuerdo con la democracia y sobre todo con la democracia participativa, pero parece que todo lo que estamos diciendo va en contra de todo lo que en realidad está sucede en los países que por lo menos conocemos, ¿no? Entonces, de verdad, la democracia participativa es una opción buena, o tal y como está, se debería de dejar, o lo que yo he dicho ya y hemos medio tocado ya, debe por obligación cambiarse el sistema y mejorarse. Entonces, palabra para Omar, por favor, adelante, amigo. Y cerramos, ¿vale? Sí, bueno, yo pienso que acá ya encontré un punto para refutarles, porque como decía Sebastián y tocaba el tema de los demás poderes, principalmente del poder legislativo. Muchas veces llegan los políticos, el poder ejecutivo, y tiene, sí, un programa electoral, propuestas, pero que al final de cuentas no las pueden ejecutar o no las pueden realizar precisamente por este sistema de contrapesos, este sistema del Congreso, es decir, el Ejecutivo quiere hacer algo, pero el Legislativo no lo deja. O la Suprema Corte, o la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia o Corte Suprema de Justicia, pues las veta sus decisiones o las declara inconstitucionales, o bueno, no las puede vetar, me refiero a que las declara inconstitucionales, o las suspende esas decisiones. Perdona que Entonces, te corte, Omar, perdona que te corte, pero es que me gustaría de verdad saber, ¿no creen ustedes que los ciudadanos, y ya no hablemos tanto de pueblo, porque pueblo suena muy populista, ¿no? Siempre los políticos no se sacan esa palabra de la boca, cosa que me da tanta rabia, pues nosotros los ciudadanos deberíamos de tener más facilidades a la hora de reclamarles, amonestarles, sacarlos, que de las que tenemos. Es que ahora
es muy difícil, muy, muy difícil. O sea, tú le das el poder a uno y hasta que no acaba su mandato, ese hombre o esa mujer pueden hacer lo que les dé la gana prácticamente. Y si lo hacen mal, pues mira, va, ya lo hice mal, ya le dejo el problema a otro y desaparecen del mundo y ya está. Y perdona que te haya Yo creo interrumpido. que algo que lo solucionaría Espera, en espera, parte. Sebastián, que yo corté a Omar y creo que quería terminar. Adelante, Omar, si quieres Oh, terminar. Ah, sí, entonces, bueno, muy interesante lo que dices para poderlo hacer eso que dices. Sí, hay varias figuras aquí en países de Latinoamérica. En México todavía no lo tenemos, pero me parece que en Colombia y países como Argentina sí lo tienen, que es el referéndum constitucional o la revocación de mandato, que Bueno. es mediante un proceso en el donde un cierto padrón de un cierto porcentaje del padrón electoral puede organizarse y hacer una iniciativa ciudadana. No necesariamente tiene que venir de un partido político o del Congreso. Una iniciativa, los ciudadanos se pueden organizar y pueden recolectar firmas para poder Sí, promoverla. con un tanto por ciento del padrón electoral pueden, a mitad de mandato, por lo menos hasta donde yo conozco es a mitad de mandato, pues se puede convocar unas elecciones anticipadas. Pero pues sí, ¿sabes dónde existe eso, Omar, también? ¿Y quién puso eso en mi país? Chávez. Eso existe en Venezuela. Y ya ven cómo está el país. Entonces, sí, a ver, sí, perdón, es solo Sebastián, una sí, oración, sí, es solo una sí, sí. oración, ya. Es que ese era el chiste de las protestas. En las protestas en Colombia, Duque no hizo nada y luego hizo la estupidez de subirnos los impuestos cuando ya directamente no estaba haciendo nada y dijimos, no, pero ¿para qué si no está haciendo nada? O sea, no está cobrando solo por estar ahí sentado. Las protestas, o sea, cada vez que el tipo trataba de solucionar las protestas, venía con una idea peor y peor y peor y peor. No sirvió, no sirvió. Ya eso es lo que quería decir. Uh-huh. Venga, Jorge, tu turno, por favor. Uno de los grandes problemas de la democracia o de las democracias latinoamericanas, con todos los fallos que le hemos encontrado, que como ya se ha dicho, son fallos de implementación y no fallos conceptuales. El gran problema es la pregunta de quién se encarga de la corrección de la democracia o quién se encarga de cambiar el sistema por un sistema mejor. Porque para que la democracia se corrija dentro de un marco pacífico, se tiene que corregir a sí misma. Y para corregirse a sí misma lo tiene que hacer a través de leyes que proponen los mismos legisladores que están inmersos en la misma trama de corrupción que están los jueces y el Poder Ejecutivo. O sea, a los legisladores no les interesa, no les conviene corregir la corrupción y corregir la democracia. Les conviene que todo siga así, perpetuarse en el poder, negociar con la obra pública, y todas esas cosas. Entonces, ¿quién lo hace? Un nuevo gobierno cuando pasan los 4 años de presidencia y que gane las elecciones. No, porque son lo mismo. Si gana las elecciones la oposición, son tan corruptos como los anteriores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por la fuerza, una revolución. No es tampoco muy tentadora la idea, pero pareciera que es la única forma. Porque cuando hablamos de que sea por la fuerza, ¿quién lo hace por la fuerza? ¿Un grupo guerrillero armado? Yo no quiero que venga un grupo guerrillero y tomen el poder en el país y se conviertan en una dictadura guerrillera. Porque eso es lo que pasa. ¿Sí? Dictadura guerrillera. O sea, no quiero a un Castro acá en la Argentina. Y la otra opción es que lo hagan los militares, pero ya tenemos la experiencia de los gobiernos militares que han tomado el poder en Argentina y bueno, destruyeron el país. O sea que los zurdos cuando toman el poder destruyen el país.
los militares cuando toman el país destruyen el país. Y los demócratas, los políticos en democracia, de una manera diferente también destruyen el país. Así que no sé qué hacer, me dan ganas de largarme a llorar. Listo. Vale. Pero justo eso te decía yo antes, Jorge. Por eso decía que lo veía como una utopía. Porque la única forma que yo veo de que eso suceda es por la fuerza. Creo, ojalá que no, pero es la única manera que lo veo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. He visto que Sebastián quiere hablar. Por favor, culmina Sebastián y luego cerramos y adelante. Era para responder a lo que había dicho Jorge respecto al miedo de que es simplemente una dictadura guerrillera y de lo del tema de los zurdos. Yo soy diestro, pero realmente el problema no está en la izquierda, el problema está tanto en extrema izquierda como en extrema derecha. Porque si hablamos de movimientos de izquierda, tenemos la socialdemocracia, tenemos el socioliberalismo, tenemos, por ejemplo, el anarcocomunismo, que no busca pasar por el socialismo. De hecho, anarcocomunistas y libertarios pueden coexistir en el mismo ambiente, porque tienen ideas muy parecidas. Entonces, no digo que la culpa sea de la izquierda, digo que la culpa, y esto es algo que he dicho incluso desde mis primeros debates aquí en el grupo, no aquí en vivo, pero sí en el grupo, la culpa siempre va a estar en los extremistas, no va a estar tanto en la idea que tú tengas del movimiento que siguen. Ya es todo. Vale, muy bien. Bueno, para cerrar, chicos, muy rápido, porque nos quedan 5 minutos. ¿Alguien quiere decir algo bueno y bonito sobre la democracia? ¿Algo positivo? O, por ejemplo, decir algún país donde crean que sea ejemplo de democracia o ninguno tenemos... Sí, a ver, sí. Y ya el último. Sí, por favor. Realmente, por muy mal implementado que esté un sistema democrático, irónicamente ha sido el sistema que más guerras civiles ha evitado. Creo que en eso todos, bueno, la historia básicamente casi que lo dicta, o sea, las guerras civiles por quién quería el poder, al final llegó la democracia, y por muchos males que hicieran por culpa de la democracia, no es el sistema perfecto, pero sí es el sistema que, para mal, mantiene contento a todo el mundo. Vale, de acuerdo. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien tiene un ejemplo de país democrático que digan, bueno, ojalá llegáramos al punto de tal país? Adelante, Jorge. Sin mucho conocimiento de causa. Tal vez el ejemplo podrían ser los países nórdicos o fuera de los países nórdicos, no sé si Canadá, no sé si Australia. Estoy hablando medio en el aire. Creo que esos países podrían llegar a ser algún ejemplo. Sí, lo mismo me viene a mí a la mente. Cuando hice la pregunta, eso fue lo primero que me vino a la mente. Tampoco es que la haya pensado mucho ni lo sepa, pero es lo que me viene a mí hacia la cabeza también. De hecho, hay países donde uno no sabe ni el nombre del presidente. En cambio, díganme ustedes quién no conoce a Maduro en el mundo, por ejemplo. En fin, bueno, pues chicos. Perdón, Omar, dale ahí rapidín para cerrar. Sí, bueno, nada más como dato importante sobre la democracia en Grecia, que digamos que fue la cuna de la democracia en la antigüedad, que no se elegía directamente, o sea, los ciudadanos no votaban por sus representantes porque sabían que se podía corromper. Lo que hacían los griegos es que los elegían por sorteo. Tenían una máquina que ponía las tablillas con los nombres de los candidatos y la máquina los elegía. A mí me gustaría que algún día pudiéramos hacer que ya no sea la gente que elija a los gobernantes, sino que sea una máquina o una inteligencia artificial la que designe a los gobernantes. Y eso pues sería muy bueno. Y también que sea la que nos gobierne, porque los seres humanos... Te muteaste, Omar. Uy, se escucha fatal. Bueno, sea lo que sea, Omar, tú siempre, cuando queda nada para acabar, tiras ahí una bomba de estas tuyas guapas. Ahora, está bueno eso para discutirlo, lo del tema de la inteligencia artificial. Bueno, para acabar, chicos, leo en el chat porque creo casi seguro de que cuando grabamos no se ve el chat, no sé por qué.
Terragénesis. Eso es cierto, pero a diferencia de las dictaduras latinoamericanas no empobrece a todo pueblo. En ese aspecto le podemos dar un punto a su favor, pero no deja de ser dictadura a fin de cuentas. La Argentina, pone luego, en un tiempo, como decía Sebas, en un tiempo habían luchas por el poder hasta la democracia. Y luego pone Jorge, en la Grecia que creó la democracia había mayoritaria población esclava. Entonces, bueno, pues ya se nos fue ya el tiempo, lamentablemente. Pero bueno, queríamos hacer algo más corto. Ya ven que se nos dificulta, pero aquí estamos intentándolo. Les agradezco a todos los participantes, a Jorge, Sebastián, Omar, Terragénesis, Alexis, por participar, a las personas que nos vean en diferido en su momento. Dejen sus comentarios, por favor, opinen con respeto y síganos, por supuesto. Tenemos un grupo de Facebook, Debates La Purga de Ares, o por nuestro canal de YouTube, Debates La Purga de Ares, y por Telegram, que se me ha olvidado decirlo también, Debates La Purga de Ares. En cualquiera de esos buscadores ponen esos y nos consiguen. Igualmente trataré de dejarlo en alguna parte. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Son espectaculares. Miren, son mis ídolos, de verdad. Hay que seguir con esto, hay que seguir con esto. Muchísimas gracias. Nos despedimos y hasta el próximo debate. Fuerza, gracias. Chao. Chao, 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 chao. Hasta luego.